¿Puede añadirse algo a la Biblia? De John MacArthur, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En los últimos años, un interés renovado en el Espíritu Santo y en el uso de los dones espirituales ha generado emoción y renovación en muchas iglesias. Según parece, en la actualidad, Dios revela su poder y su misma esencia a través de expresiones espirituales nuevas y asombrosas. Si acaso ya estamos envueltos en el movimiento, nos puede resultar difícil ver la diferencia entre lo que Dios dice y hace en la actualidad y lo que Él dijo e hizo en los días en que fueron redactadas las Escrituras. Pero ahora, existe una diferencia entre la palabra de Dios tal como fue dada entonces y la palabra que Él habla a los creyentes y por medio de los creyentes en la actualidad. Creo que existe una gran diferencia y es algo que debemos tener presente si es que vamos a mantener una perspectiva adecuada en cuanto a la autoridad y la infalibilidad de la Biblia. Bueno, ¿qué pensaron al respecto los escritores de la Biblia? Supongamos que usted hubiera sido uno de los escritores de un libro de la Biblia. ¿Cuál sería su opinión acerca de la obra terminada? ¿Habría pensado que el material escrito salió de su propia mente? ¿O tendría la certeza de que fueron palabras provenientes de Dios mismo? Una buena manera de obtener respuestas a estas preguntas es ver lo que dicen los escritores de la Biblia al respecto. Como sabemos, unos 40 escritores produjeron la Biblia en un periodo aproximado de 1500 años. Todos vivieron en épocas y lugares disímiles y en ningún caso se ayudaron entre sí para la elaboración del material. No obstante, hay una característica prodigiosa que es común a todos ellos desde Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el apóstol Juan, que cerró con broche de oro el canon del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Por falta de un término mejor, todos estos escritores tenían cierto aire de infalibilidad. Muchos de estos hombres fueron sencillos y no tuvieron mucha educación formal, con contadas excepciones como Moisés y Salomón, que sí podrían llamarse bien educados o refinados. En el Nuevo Testamento, Pablo también era tan educado como lo fueron Lucas y Santiago, pero el resto de ellos fueron agricultores, pastores, soldados y pescadores muy sencillos. Sin embargo, todos ellos, sin importar su nivel educativo y social, escribieron con una certeza absoluta de que aquello que escribían era nada más y nada menos que la palabra de Dios. Todos ellos escribieron con independencia absoluta de su propia conciencia individual, es decir, sin presentar advertencias, aclaraciones, justificaciones o excusas en cuanto al origen de sus escritos. Más bien, reiteraron sin ambages ni apocamiento que escribían la palabra de Dios. Un erudito bíblico calcula que tan solo en el Antiguo Testamento existen más de 2600 de afirmaciones claras en este sentido, 682 en el Pentateuco, 1307 en los libros proféticos, 418 en los libros históricos y 195 en los libros poéticos. Un ejemplo clave es el de Moisés, quien dijo a Dios en su encuentro con la zarza ardiente que le sería imposible regresar a Egipto y hablar a Faraón. Entonces Dios responde diciendo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo capítulo 4 versículos 11 y 12. Los demás profetas y escritores de la Biblia también estaban seguros de que su mensaje era algo muy especial, que era digno de ser escuchado por todos. En 1 de Samuel capítulo 3
se registra la visita de Dios al niño Samuel y la manera como él le reveló su palabra. El pasaje en 1 de Samuel 3:19 dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Jeremías empieza sus alucinaciones proféticas con esta afirmación: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Jeremías capítulo 1 versículo 4. Al describir la forma en que Dios le comisionó, Ezequiel afirmó que Dios le había dicho que prestara mucha atención y aguardara en su corazón todas las palabras dichas por él. Ezequiel tenía la responsabilidad de ir a sus compatriotas en el exilio y decirles: así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 3 versículos 10 y 11. Ningún profeta del Antiguo Testamento presenta su llamado para comunicar un mensaje especial divino con más franqueza y naturalidad que Amós, quien aclaró que no era profeta ni hijo de profeta, sino pastor y recolector de higos silvestres. Amós 7:15 dice: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué decir de los escritores del Nuevo Testamento? ¿Creían ellos lo mismo que creían los escritores del Antiguo Testamento? ¿Estaban convencidos de que recibían y escribían la palabra de Dios? En primer lugar, es interesante considerar qué pensaban los escritores del Nuevo Testamento de los escritores del Antiguo. Existen por lo menos 320 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. En total, los escritores del Nuevo Testamento hacen más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Es indudable que los escritores del Nuevo Testamento creían que el Antiguo Testamento era la revelación de Dios, su palabra inspirada. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Gálatas capítulo 3 versículo 8, Pablo se refiere así al Antiguo Testamento: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, ¿afirman en algún caso los escritores del Nuevo Testamento que otros escritores del Nuevo Testamento sean inspirados? Como se mencionó en el capítulo 4, el apóstol Pedro se refiere en estos términos al apóstol Pablo: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Ahora, ¿qué dijo Pedro aquí? Bueno, dijo dos cosas. Pablo escribía, de cierto modo, en todas sus epístolas, y lo que escribía tenía tanta validez como el Antiguo Testamento. Pedro aclara que las epístolas de Pablo son inspiradas y son la palabra de Dios. Con frecuencia, Pablo afirma que comunica la revelación inspirada que Dios le ha dado de manera directa. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Otro buen ejemplo de la inspiración que Pablo afirmó recibir de Dios se encuentra en su carta a los tesalonicenses. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo no pudo decirlo con más claridad, porque durante todo su ministerio él siempre creyó que enseñaba y escribía las palabras de Dios mismo. Ahora, aquí solo hay dos alternativas. Pablo tenía un ego gigantesco o Pablo decía la verdad. Desde el principio de la Biblia hasta el final, sus escritores mantuvieron una convicción plena de que hablaban y escribían las palabras verdaderas de Dios. Su obra porta una marca distintiva de inspiración y autoridad que ningún otro escritor o grupo de escritores han demostrado antes o después de ellos. El canon está cerrado para siempre. Ahora, volvamos a la pregunta con que se dio inicio a este capítulo. ¿Existe una diferencia clara entre la manera como Dios habló mucho tiempo atrás por medio de los profetas y los apóstoles y la manera como habla en la actualidad? Sin duda alguna, Dios hace cosas maravillosas en nuestro tiempo. A través de su Espíritu Santo, siempre se mantiene ocupado en la empresa de guiar y capacitar a sus hijos para testificar, escribir, hablar y actuar con poder, y para dar un fruto espiritual extraordinario en el mundo de hoy. Sin embargo, Él ya no se ocupa en inspirar más revelación escrita. Amados hermanos, el canon de las Escrituras ya quedó cerrado de manera definitiva. La palabra canon requiere ser definida y explicada. Ahora, si usted menciona el canon de las Escrituras en una reunión de creyentes, seguro va a recibir algunas miradas de desconcierto. La mayoría de los creyentes saben que la palabra de Dios es llamada una espada de doble filo, Hebreos 4:12, pero no recuerdan un pasaje que la compare con un arma de fuego. En realidad, la palabra canon es una metáfora, un juego de palabras. Se deriva de la palabra griega canon, que significa caña o vara, regla de medir, parámetro o límite. El término original, canon, proveía de una raíz que significaba tallo de bambú o mimbre. En tiempos bíblicos se empleaban las cañas como unidades de medida, y para los hebreos una caña medía cerca de 3 metros. Así, la palabra llegó a utilizarse para aludir en sentido metafórico a una norma o estándar, un criterio de medición definido. El término se empleaba de muchas maneras, en el lenguaje como una regla gramatical, en la historia como tabla cronológica, en la literatura como una lista de libros y obras que podían atribuirse a un autor determinado. El término llegó a ser utilizado para hacer referencia a la lista completa de libros dados por Dios al hombre. Atanasio, obispo de Alejandría, se refirió al Nuevo Testamento en el año 350 después de Cristo como el canon de las Escrituras. En otras palabras, este obispo consideró que la colección de 27 libros usados en las iglesias del Nuevo Testamento correspondían a la segunda y última parte de la revelación de Dios que había empezado con los libros del Antiguo Testamento. Aunque se disputó la inclusión de algunos libros en el canon del Nuevo Testamento, la elección final de Atanasio y otros padres de la iglesia primitiva se mantuvo firme. En la actualidad, empleamos el término canon de las Escrituras para decir que la Biblia está completa y que nada se le puede añadir ni quitar. Dios nos ha dado toda su revelación y la Biblia es nuestro canon, nuestra única regla de fe y conducta. Ella es eficaz, suficiente, infalible, inerrante y tiene autoridad plena sobre nuestra vida. Como el parámetro perfecto de Dios, es obligatoria en lo moral y determinante en la evaluación de cualquier otro escrito, concepto e idea. Es útil saber qué significa la palabra canon, pero quedamos con esta duda.
¿Cómo decidieron los padres de la Iglesia cuáles libros pertenecían al canon? Aunque la palabra canon no se utilizó para hacer referencia a las escrituras en tiempos del Antiguo Testamento, siempre se mantuvo un concepto claro de que los libros del Antiguo Testamento eran un grupo unificado de escritos sagrados que eran únicos y exclusivos. Se aplicaban dos pruebas básicas para determinar si un libro pertenecía al canon del Antiguo Testamento. Primero, ¿fue inspirado por Dios? ¿Escrito por un profeta o alguien con el don de profecía? Segundo, ¿fue aceptado, preservado y leído por el pueblo de Dios, los israelitas? Algunos escritores del Antiguo Testamento no gozaron de un reconocimiento oficial como profetas. Por ejemplo, Daniel fue un judío que ascendió al rango de alto oficial del gobierno mientras estuvo en cautiverio en Babilonia. David y Salomón fueron dos de los reyes hebreos más famosos. Esdras fue un escriba. Nehemías fue el copero del rey Artajerjes durante su cautiverio en Babilonia y más adelante se convirtió en gobernador de la ciudad restaurada de Jerusalén. No obstante, se consideraba que todos estos hombres tenían capacidades o dones proféticos especiales. Ellos fueron usados por Dios para escribir y hablar en representación suya. El canon del Antiguo Testamento quedó cerrado, es decir, se escribió y seleccionó su último libro alrededor del año 425 a.C., con la profecía de Malaquías. No había confusión alguna en cuanto a los libros que habían sido inspirados por Dios. En primer lugar, los escritores afirmaban sin temor que habían sido inspirados. Este aspecto ya se discutió al principio de este capítulo. En segundo lugar, el pueblo de Dios no encontró error alguno tras revisar y evaluar estos escritos. Se ajustaban a todos los criterios históricos, geográficos y teológicos y cumplían todos los requisitos que determinaban su coherencia espiritual y su inspiración divina. La tradición judía sostiene que los últimos compiladores del canon del Antiguo Testamento formaban parte de la gran sinagoga, aquella escuela de escribas fundada por Esdras tras el regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. Es interesante que en esa época se hicieron tantos esfuerzos como en la actualidad para añadir ciertos textos a las escrituras. Muchos trataron de añadir al Antiguo Testamento cerca de 14 libros no canónicos. Esa colección de libros apócrifos u ocultos incluye Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, el Cántico de Esther, la Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, con la Epístola de Jeremías, el Cántico de los Tres Hijos Santos, la historia de Susana, Bel y el Dragón, la oración de Manasés y 2 libros de los Macabeos. Ahora, los judíos no permitieron que los libros apócrifos fueran parte del canon del Antiguo Testamento, debido a que, uno, fueron escritos mucho después de haberse completado el canon, alrededor del año 400 a.C., y carecían de la calidad profética que les diera el cuño de escrituras inspiradas. Segundo, ninguno de los escritores apócrifos afirman haber recibido inspiración divina y de hecho algunos dicen de frente que carecen de ella. 3. Los libros apócrifos contienen errores fácticos y enseñanzas doctrinales y éticas cuestionables. Por ejemplo, los escritos apócrifos justifican el suicidio y el asesinato y también enseñan la oración por los muertos. Por otro lado, es muy interesante que la Iglesia Católica Romana haya aceptado por completo los libros apócrifos, los cuales se incluyen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como parte de las versiones de la Biblia publicadas y distribuidas por la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Ahora, vayamos al apartado ¿cómo fueron seleccionados los libros del Antiguo Testamento? Bueno,
Las pruebas aplicadas por la Iglesia cristiana primitiva para determinar las escrituras del Nuevo Testamento fueron similares a los que se aplicaron a los libros del Antiguo Testamento. ¿El libro fue escrito por un apóstol o alguien que mantuvo asociación íntima con un apóstol? La pregunta clave aquí era la inspiración del libro, y para ser inspirado tenía que haber sido escrito por un apóstol, una persona que había andado y hablado con el Señor, o alguien que había sido un acompañante cercano de un apóstol. Por ejemplo, Marcos no fue un apóstol, pero fue un asociado cercano de Pedro. Lucas, el único escritor gentil del Nuevo Testamento, no fue un apóstol, pero trabajó muy de cerca junto a Pablo, quien a su vez fue un apóstol a partir de su experiencia especial con Jesucristo en el camino a Damasco. Jesús había prometido a los apóstoles el poder para escribir por inspiración divina las Escrituras, al decirle en el aposento alto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Esta promesa del Señor se dirigió a sus apóstoles, no a los cristianos en la actualidad, y los apóstoles lo sabían muy bien. Como vimos antes en este capítulo, ellos afirmaron tener la inspiración divina y también la confirmaron en los escritos de sus hermanos apóstoles. Sin lugar a dudas, la prueba fundamental de las Escrituras fue la autoridad apostólica. Otra prueba aplicada por la iglesia primitiva era el contenido. ¿Cuadraba el texto escrito con la doctrina de los apóstoles? En los primeros años de la iglesia, herejes como los gnósticos trataron de insertar algunos libros espurios que nunca fueron aceptados porque no se ajustaban a la doctrina apostólica. Sus aberraciones doctrinales eran demasiado evidentes. Una tercera prueba determinaba si un libro era leído y utilizado en las iglesias. ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios, leído durante sus reuniones y en el culto al Señor? ¿Y se convirtieron sus enseñanzas en parte de la vida diaria de los creyentes? La última prueba determinaba si un libro era reconocido y empleado por las generaciones posteriores a la iglesia primitiva, en especial por parte de los padres apostólicos. Líderes de la iglesia como Policarpo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Atanasio, Jerónimo y Agustín utilizaron y aprovecharon los escritos apostólicos. Es importante advertir, sin embargo, que los líderes de la iglesia no impusieron los libros por la fuerza. Ningún grupo o grupo de hombres estuvo a cargo de hacer canónico cierto libro. Dios fue quien determinó el canon y el hombre lo descubrió a través del uso prolongado y continuo de las escrituras. El canon surgió como resultado de la convicción generalizada de los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia, los cuales trabajaron en armonía y guiados por el Espíritu Santo para compilar el Nuevo Testamento. Como sucedió con el Antiguo Testamento, también surgieron una gran cantidad de libros apócrifos que se quisieron añadir al Nuevo Testamento. Estos incluyeron la Epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Nicodemo y el Pastor de Hermas. También había supuestos evangelios de Andrés, Bartolomé, Tomás y Felipe, pero ninguno de ellos entró al canon del Nuevo Testamento porque fallaron una o más de las pruebas claves de autenticidad. La determinación de libros canónicos y su agrupación en un solo volumen de libros auténticos e inspirados continuó de manera lenta y gradual. Ningún concilio eclesiástico decretó un canon oficial del Nuevo Testamento, pero varios concilios reconocieron el consensado de los creyentes y la existencia de los libros canónicos. Al terminar el cuarto siglo, la colección quedó completa y el canon fue cerrado de manera
definitiva. Ahora, ¿qué sucede si añadimos más revelación? Los falsos libros apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento, también llamados pseudodepigrafa, fueron los primeros intentos de añadir otra revelación a las Escrituras. En el transcurrir de los siglos y hasta la actualidad, diferentes individuos y grupos han afirmado que sus obras y sus escritos son iguales a la Biblia en autoridad e inspiración. Como siempre, el resultado ha sido error y caos espiritual. Los ejemplos puede verlos usted mismo en las creencias y las prácticas de las sectas que existen en la actualidad. Los mormones han igualado 3 obras de esa índole con las Escrituras: Doctrinas y Pactos, La Perla de Gran Precio, el Libro de Mormón. Por ejemplo, en el Libro de Alma, capítulo 5, versículo 45 y 46, se declara: ¿Supones que yo no conozco estas cosas por mí mismo? He aquí, yo testifico y sé que las cosas que he hablado son la verdad. ¿Cómo crees que estoy tan seguro de su veracidad? He aquí, yo te digo que me fueron dadas a conocer por el Espíritu Santo de Dios, y este es el espíritu de revelación que está en mí. Los adeptos de la ciencia cristiana han elevado el libro Ciencia y Salud, la llave de las Escrituras, a la altura de revelación por inspiración divina. Uno de sus documentos enuncia que, como no se trata de una filosofía humana, sino de una revelación divina, la razón y la lógica de la ciencia cristiana separan esta religión de todos los demás sistemas de creencias. Mary Baker Eddy, fundadora de esta secta y llamada el agente revelador de la verdad para esta era, escribió lo siguiente, y cito: «Me ruborizaría pensar acerca de nuestro libro Ciencia y Salud, la llave de las Escrituras, como una obra de origen humano, como si yo lo hubiera escrito separada de Dios, su autor verdadero. Yo solo fui usada por Dios cual escribano fiel». Cierro cita. Los testigos de Jehová cometen el mismo error al afirmar en su publicación lo siguiente, y cito: «La Atalaya es una revista sin igual en toda la tierra, porque su autor es Dios». Cierro cita. Otra ilustración de una persona que piensa que tiene una revelación nueva es David Berg, el líder de la secta llamada Los Niños de Dios. Berg se ha llamado a sí mismo Moisés, profeta de los últimos días, y David, nuevo rey del Israel. Este hombre ha escrito unas 500 epístolas en el transcurso de 5 años, y según un informe de la revista Christianity Today, Berg, de quien se afirma que tiene varias concubinas, insiste en que sus cartas son la palabra de Dios para el mundo de hoy, y que ellas han suplantado a las escrituras bíblicas, las cuales llama la palabra de Dios para el mundo de ayer. Los anteriores, apenas unos cuantos ejemplos, ilustran un punto vital que es tan cierto hoy como lo fue durante la determinación del canon bíblico. Todos los que critican, cuestionan, desafían, subtraen o añaden a la palabra autorizada de Dios se oponen a la autoridad divina del Señor Jesucristo y sufrirán las consecuencias de haber puesto al hombre, la criatura, en un lugar de autoridad y preeminencia que corresponde al Creador y nadie más. Para resumir todo lo que hemos estudiado el día de hoy, los escritores de la Biblia hablaron con convicción y autoridad especiales que solo pudieron provenir de Dios. Ellos no emplearon frases como «creo que tengo razón en esto» o «tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero...». Más bien, ellos dijeron una y otra vez, de distintas maneras: «así dice el Señor», y «Dios ha puesto sus palabras en mi boca». Ellos no adivinaron que sus escritos eran inspirados porque lo sabían. Canon de las Escrituras es una expresión que todos los cristianos deberían conocer y entender mejor.
incluye los 66 libros que se ha determinado que constituyen la regla infalible de fe y práctica para la Iglesia en todos los tiempos. Desde que se cerró el canon del Nuevo Testamento en el siglo IV, algunos se han preguntado si deberíamos añadir algo al canon. Después de todo, Dios todavía actúa y habla desde aquellos primeros siglos a través del Espíritu Santo de Cristo. No obstante, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, declara con firmeza lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, por supuesto, usted puede menospreciar esta advertencia y decir que solo se aplica al libro de Apocalipsis y no a toda la Biblia. Ahora, antes de sentirse orgulloso de su astucia, piense primero que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y por su naturaleza y su contenido particular fue colocado allí por los que determinaron el canon. Si usted añade o resta al Apocalipsis, también añade o resta a la Biblia y corre el peligro de caer bajo la grave maldición de Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Es evidente que no han sobrevenido plagas apocalípticas literales sobre aquellos que añaden a las Escrituras, aunque muchas de esas personas han terminado su vida de manera triste e incluso terrible. Yo creo que Dios ha reservado el cumplimiento pleno de esa maldición para el día del juicio. Una cosa es muy clara: los que afirman poseer una revelación nueva de Dios tienen que pagar un precio muy alto. Cristo ha puesto su propio sello de aprobación para ratificar la autoridad de las Escrituras y la Iglesia ha descubierto el canon de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Abandonar las Escrituras o reducir en lo más mínimo su relevancia y su carácter único y exclusivo como la palabra de Dios verdadera e inspirada equivale a iniciar un desastre espiritual de proporciones apocalípticas. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer y un gusto para mí compartir con todos ustedes estos sermones y reflexiones que edifican mucho nuestra vida. ¿Qué le parece si culminamos este tiempo de reflexión en la palabra con una oración? Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra inspirada, Señor, inerrante, infalible y suficiente, Padre Celestial. Gracias porque ella nos consuela, Señor, y nos fortalece en tiempos de aflicción y debilidad. Es tu Espíritu Santo quien ha abierto nuestros ojos ante esta verdad maravillosa, Padre Celestial, contenida en tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a ella y a perseverar, oh Dios, en tu llamado, en tus exhortaciones, Señor, que nos das a través de la Escritura. Padre, te ruego que seas tú bendiciendo la vida, Señor, de cada oyente, Padre Celestial, que ha escuchado, Señor, esta palabra tuya. Señor, te ruego que tú seas, oh Dios, bendiciendo su hogar, su ministerio, en todo lugar en el cual se encuentre. Gracias, Padre, te doy. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarme en esta transmisión de Gracia Incomparable TV. En la próxima transmisión continuaremos trabajando en material para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios los bendiga.